Bueno, como saben, esta primera charla va a ser una introducción acerca del herbalismo mágico. Vamos a hacer un pequeño recorrido acerca de la historia, de los principios, de qué es el herbalismo mágico, qué tener en cuenta en el trabajo con las plantas y sobre el herbalismo en la actualidad, cómo es la mirada y cómo conectar con el mundo de las plantas, con los espíritus de las plantas. Bueno, antes de comenzar, para los que no me conocen, mi nombre es Ana María Martínez. Creo que casi todos me conocen como Ani, Anita Martínez. Hago parte, soy del equipo Aquerra, que es, digamos, la escuela que está organizando este festival mágico, y soy creadora de Belladona Escuela de Magia Wicca. Como les dije cuando estábamos comenzando la transmisión, para mí es un gran honor y a la vez una gran responsabilidad ser la primera en iniciar estas transmisiones en vivo. Sé que van a encontrar muchísimo material, van a tener muchos expositores, van a aprender muchísimo en realidad, porque lo ideal y lo que estamos buscando es compartir, es de pronto romper un poquito las fronteras que nos dividen a nivel de geografía, porque en realidad los corazones de los que estamos en la magia, la hermandad mágica, no debe tener como esos límites, sino por el contrario, siempre establecer esos lazos de unión, de fraternidad. Y es lo que siempre buscamos, hola, me gusta ese boy, siempre buscamos en Aquerra, y siempre buscan todos los maestros de Aquerra, también desde sus páginas, desde sus áreas, ya que van a encontrar maestros como Juan Marcos con runas, Sebastián Hidalgo que está en la parte de chamanismo, Aure que está en la parte de tarot, y yo, Anita, que estoy en la parte de herbalismo, de Wicca. Entonces van a encontrar un montón de gente capacitada y sobre todo un gran talento humano para orientarlos en la parte mágica. Y no se les olvide que también esta semana estaremos acompañados de un grupo de diferentes países de brujitos, de terapeutas, que los van a llevar por el mundo de animales totem, que vamos a ver después de esta charla. Vamos a tener recitales de cuenco, trabajo energético y ritual con runas. No sé si por ahí se me escapa de tanto que tenemos trabajo con piedras. Vamos a tener tarot con aure. ¿Qué más vamos a tener por ahí? Hay de todo, el chi. El chi, vamos a trabajar sobre la energía del chi, su importancia, que es uno de los principios de la medicina china. Entonces va a estar muy interesante. Bueno, ya veo que se han conectado un montón de personas y yo creo que ya es tiempo, para que no se aburran, para iniciar la charla del día de hoy. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia sobre herbalismo, pero vamos a hacer una introducción. Como les digo, vamos a comenzar hablando sobre la historia, que si bien buscamos la historia del herbalismo mágico por internet, por el sabio Google, en realidad no vamos a encontrar la historia. Pero la historia del herbalismo mágico como tal tiene un nacimiento bastante, pero bastante antiguo, ya que se dice que el herbalismo mágico, o sea, el trabajo con las plantas, algo para resaltar antes de adentrarnos a la parte antigua del trabajo mágico con las plantas, debemos tener en cuenta que la palabra herbalismo, magia verde, herboristería, son definiciones bastante modernas, no son definiciones antiguas. Por lo tanto, en textos antiguos de magia no vamos a encontrar la definición de herbalismo mágico, magia verde, bruja verde. Son términos que se han dado desde la magia moderna, ya que como saben, los patrones, los paradigmas sociales con el tiempo van cambiando y vamos adoptando nuevas estructuras. Bueno, con esto, aclarado esto, vamos a mirar que la historia del herbalismo mágico tiene una iniciación muy antigua y se dice que el trabajo mágico con las plantas se da desde el antiguo Egipto. Es más, en descubrimientos y estudios que se han hecho a sarcófagos de antiguos reyes egipcios,
se han encontrado plantas como es el caso de la mandrágora, ya que las plantas eran utilizadas, como ustedes bien saben, en los rituales funerarios y el embalsamamiento. Se dice incluso que se encontraron ciertas plantas, hojas, en coronas y digamos, en los utensilios que rodeaban a los cuerpos de los faraones. También muchas plantas, vuelvo a resaltar la mandrágora, se utilizaba para quemar, para purificar los cuerpos de los faraones y para purificar el lugar donde iba a ser su morada y su conexión con el próximo mundo. De ahí comenzamos a ver la importancia del trabajo con las plantas desde la antigüedad y el simbolismo antiguo y el simbolismo sagrado que tenía el uso de las plantas. Pero esa civilización no solamente utilizaba las plantas para los rituales sagrados, como es el caso de los ritos funerarios. No es como nosotros, modernos, que vemos de pronto los ritos funerarios, vemos la muerte como algo de pronto malo, algo negativo, sino que por el contrario, tenían un sentido muy religioso y muy moral. Entonces, este pueblo, esta cultura, esta civilización, también tomaba las plantas para ofrendarle a sus deidades, para purificar sus templos, como es el caso de la Persea. Esta hoja me llamó mucho acerca de dónde provenía el trabajo con las plantas, que más adelante por ahí voy a estar compartiendo con ustedes ese trabajo. Haciendo una recopilación histórica acerca del herbalismo mágico de la historia, que me parece muy interesante porque en realidad no lo encontramos. Y algo que me llamó mucho la atención es que hay un árbol que se llama Persea, que se encuentra en el Cairo. Es muy particular porque por lo general se encuentra en ese sector, y esas hojas la utilizaban como los mensajeros de los dioses. Y eran los que llevaban los mensajes y comunicaban. Entonces, cuando se iba a escoger a un faraón, lo que se hacía es que se le pedía a ese árbol que diera el mensaje y se escribía en las hojas. Eso me parece muy interesante porque incluso en la parte de los libros de historia y demás no está ese punto. Entonces me pareció interesante el hecho de que tomaran esas hojas y no tomaran los papiros que ellos justamente construían, sino que directamente escribían sobre la hoja. Y una de esas hojas fueron encontradas en el sarcófago del rey Tutankamón, entonces del faraón. Entonces vemos la importancia de esta hoja que nos hablaba de la trascendencia, de la resurrección y del acompañamiento cuando ellos comenzaban ese recorrido para la próxima vida. También utilizaban las flores como objeto mágico, como es el caso de las flores, en especial la flor de loto, y en especial una flor que se da en ese sector, que es el loto azul, que era ofrenda para el dios Nut, que era el dios de los olores, de los aromas. Entonces era muy usual poner flores para esta deidad, para que trajera la fertilidad, para que trajera buenas cosechas e incluso para que adornara de belleza y de juventud a las mujeres. Otro ejemplo de planta que se utilizaba en esta civilización era el árbol de cedro, que también nos hablaba de la inmortalidad. Por otra parte, había el sicomoro, perdonen, a veces miro porque a veces uno comienza a hablar y los puntos que tenías clave que querías hablar en la charla se te pasa. Entonces si me ven es que voy viendo los puntos para que no vuele, porque tengo un ascendente en Piscis que a veces se va por las ramas. Entonces el sicomoro era un árbol que estaba asociada a la diosa nutriente. Y esta diosa lo que permitía era que si un faraón se acercaba a ese árbol, le ofrendaba y tenía comunicación y conexión con ese árbol, el árbol podía presentarle sus nutrientes,
podría presentarle su fertilidad y hacer que los años de su reinado fueran avanzando. Entonces de ahí vemos la importancia de los árboles en la magia, de las plantas en la magia, y cómo esta civilización la veía como forma de preservar, digamos, preservar reinado, preservar el reino, preservar las cosechas, preservar una buena economía. Continuando con, no sé si hay alguna nueva preguntita hasta ahora, hasta el momento. Todos saludos, montones de saludos. ¿No? Saludos grandes a todos y a todas. Por otra parte, continuando, vemos que civilizaciones también como Grecia veían en las plantas la importancia para la subsistencia de su gobierno, ya que incluso muchos de los árboles, y de ahí vamos a comenzar a ver la importancia de los árboles como guardianes, como guías, como protectores, como espíritus que están en la naturaleza, ya que los griegos le dieron un árbol a cada deidad, porque veían que estos árboles y que estos dioses tenían características y aspectos similares. Por lo tanto, comenzaron a hacer, digamos, asociaciones. Por ejemplo, a Zeus lo asociaron con el roble por esto de la fuerza, de la longevidad, ya que el roble es un árbol que se caracteriza por vivir muchísimos años, de ser de raíces fuertes, y entonces veían esa asociación con el dios Zeus. A Poseidón lo veían asociado con el fresno. Entonces de ahí podemos ver cómo estas civilizaciones, estos pueblos fueron asociando y comenzaron a ver la importancia de los árboles, de las plantas en el mundo, en su diario vivir. No lo veían como algo de pronto que nosotros vemos, no, este está hablando con un árbol, está loco. No, este no quiere ir al médico si solamente se quiere sanar con plantas. Y vemos que estos pueblos reconocían la importancia de los árboles, reconocían la importancia de los espíritus de las plantas, y les daban su lugar en su diario vivir, en su interacción social, en su sostenimiento económico y moral. Los romanos también tuvieron una asociación parecida con los griegos, en cuanto a que le dieron de pronto asociaciones con árboles y plantas a sus deidades. Entonces, si yo me puse a analizar, dije esto, bueno, listo, estas civilizaciones asociaban a sus deidades, que bueno, que les daban su sustento, que eran todo para ellos. Estamos hablando no de un ser humano, de carne y hueso como nosotros, sino un ser divino. Lo están asociando a un árbol, es decir, que los árboles tienen ese espíritu divino, tienen esa conexión con lo divino, con lo espiritual. No son espíritus carnales o espíritus como nosotros los seres humanos, sino que están más conectados a la parte energética, a la parte espiritual. Bien, luego seguimos viendo y si analizamos para no ahondar tanto en la parte histórica, pronto se vayan a dormir, pero bueno, a mí me gusta mucho todo esto de la parte histórica de cómo surgió toda la magia de las plantas. Y vemos también que, bueno, los nórdicos tenían sus templos en la naturaleza, tenían esa conexión con la naturaleza. Los druidas, luego el pueblo de los druidas, eran sacerdotes que ya comenzaron a realizar ya la parte ritual, la parte mágica, parte de preparados y la parte medicinal, que ya venía desde Egipto, pero ya comenzaron algo así como a perfeccionar. Bueno, ya en la época medieval ya se comenzó a reconocer la palabra bruja. Y esto del herbalismo mágico y la brujería en general tiene un poco de esta parte histórica, tiene mucha asociación, ya que ya en la época medieval comenzó a darse el nombre de bruja y ya se comenzó a llamar a una mujer como bruja. Y este término surgió más que todo de la religión católica, de la iglesia, sin ofender a ninguna persona que sea católico. Solamente estoy hablando de lo que sucedió en ese momento.
comenzaron a hablar de bruja, de hechicera, de brujería y de magia. Ya comenzó a darse fuerte ese nombre. Y se le comenzó a decir bruja, hechicera, maga, a las mujeres que trabajaban con las plantas, a las mujeres que eran parteras, a las mujeres que sanaban, que aprendieron de su abuelita, que se hacía un té de manzanilla, iba a poder ayudarle con sus dolores estomacales, si tomaba un poco de orégano, iba a poder ayudarle con el dolor de cabeza a la persona. Es decir, eran mujeres más que nada, porque también existían hombres, pero en su mayoría eran las mujeres, ya que como las mujeres eran a las que se les daba de pronto ese papel de ser de la que cocina, la que cuida a la familia, históricamente en ese momento era a la que se le transmitía este conocimiento de trabajar con las plantas, de sanar a los hijos, de sanar al esposo, y así fue creciendo el conocimiento de una mujer a otra, se iban pasando información y así fue creciendo. Entonces llegó la iglesia, llegaron los poderosos de ese momento, por decirlo así, y vieron en esto una amenaza, porque el pueblo no acudía de pronto a los médicos que tenían ellos, a los médicos del clero, sino que comenzaron a acudir a las mujeres que vivían a su lado, vivían en cabañas, mujeres que no le iban a cobrar un montón de denarios, sino que por el contrario iban a hacer un buen servicio a la comunidad. De ahí comenzó esta persecución que todos conocemos acerca de la Inquisición en la casa de las brujas, no solo de mujeres, sino como les digo, también de hombres. Un dato un poco chistoso era de que las mujeres en ese entonces curaban con las plantas, sanaban con las plantas, pero a veces la iglesia o el sacerdote, porque la mayoría eran sacerdotes, los médicos, con las hojas de la Biblia. Entonces, de ahí podemos ver entonces el por qué algunas personas decidían mejor buscar a estas mujeres que fueron llamados como brujas o hechiceras. En el tiempo de la colonia, ya para terminar, porque vamos a entrar en la época moderna, en el tiempo de la colonia, en Hispanoamérica, a la llegada de los europeos, hubo una mezcla muy interesante, porque teníamos indígenas de Indoamérica, teníamos negros africanos y teníamos europeos, españoles sobre todo. Una mezcla interesante porque todos comenzaron a traer su información y por tanto teníamos tres tipos de brujas: las brujas africanas, las brujas europeas y las brujas mesoaméricas. Las brujas africanas traían todo ese saber, obviamente de su continente, del trabajo con las plantas, de la medicina, que muchas veces la utilizaban para sanarse entre ellos mismos, ya que, como sabemos, sufrieron mucho, entonces para poder sanarse utilizaban todo ese conocimiento que habían traído, sobre todo las abuelas. También utilizaban este trabajo mágico con las mar para limpiarse en festividades que solamente le permitían tener una vez al año, que como que los esclavizadores déjenlos que celebren, entonces ahí aprovechaban para hacer todos sus rituales. Las brujas europeas traían todo ese conocimiento también que trajeron oculto, junto con, bueno, cuando llegaron en los barcos a nuestro continente. Y estaban las brujas de Indoamérica, que son brujitas que traen todo ese conocimiento ancestral prehispánico. Entonces fue una combinación interesante, es decir, que la magia que tenemos actualmente ha sido enriquecida por europeos, personas nativas de nuestro continente americano y personas africanas. Entonces tenemos una mezcla muy interesante que es lo que nos ha dado actualmente lo que es herbalismo mágico. Bueno, esta sería la historia un poco así por encimita, porque es un poco más profunda, pero algo así para que conozcan de dónde surge el herbalismo. La palabra herbalismo, herbalismo mágico, es moderno.
las correspondencias mágicas con las plantas, esa relación con los géneros, con el género femenino y masculino que se le ha dado, con los planetas, con los elementos, surgió de la Wicca, pero más que todo desde la Wicca ecléctica. En la Wicca tradicional ya se comenzaban a ver trabajos más a fondo del trabajo con las plantas en cuanto a correspondencia, no que no existiera, en cuanto a correspondencias, y fue algo así más conocida por Scott Cunningham cuando ya saca su libro y nos habla acerca de las correspondencias. Como les digo, no es que no existiera, no me vayan a malinterpretar, me van a decir, ni pero hubo alguien. No, sino que fue el que la hizo más popular. Hablar de herbalismo mágico en la actualidad es hablar acerca de la conexión y el trabajo esotérico con las plantas. Si tenemos que darle una definición, esta sería la definición sencilla propiamente dicha. Dentro del herbalismo mágico podemos encontrar ciertos principios. En realidad yo pienso que toda persona que se acerque a la magia, que quiera conectar con la magia, con el esoterismo, no importa cuál sea la línea, porque yo soy wicana, pero no quiere decir de que solamente los wicanos tienen que seguir esta conexión, o solamente le hablo a los wicanos, le habla a todas las líneas. Y sé que muchos de muchas líneas esotéricas van a estar de acuerdo. Que nuestro primer templo, y todos decimos lo mismo, nuestro templo fundamental es la naturaleza. Pero muchas veces estamos un poco desligados a ello y nos dedicamos a otros puntos de vista esotéricos, pero no nos acercamos a nuestro principio, que es el acercamiento hacia la naturaleza, el respeto a la madre tierra, el honrar la madre tierra y todo lo que habita en ella. Si no nos conectamos con este vientre primordial, ese gran útero que es la naturaleza y todo lo que nos sostiene en ella, estamos desligados de la magia, porque el principio fundamental de la magia es la naturaleza, es el acercamiento a la tierra, el respeto a ella y su veneración. Bueno, antes de continuar, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. Comentarios montones, muchos agradecimientos. Y por otra parte sí tenemos una pregunta que habían preguntado acá Ara, que te preguntaba en realidad sobre los atributos de la mandrágora hoy, en la actualidad. Excelente. Bien. ¿Ara se llama? Uh-huh. Me encanta tu pregunta, Ara, muy buena pregunta. Ara Elisa. Sí, así te vuelvo también que me hagan preguntas porque yo hablo y hablo y hablo aquí. Bueno. Los principios de la mandrágora hoy en día. La verdad es que la mandrágora es una planta que tiene un montón de simbología mágica, tiene un montón de historias de las brujas. Y sé que muchos han visto toda esta historia, incluso en Harry Potter, cuando están con la mandrágora, que tienen que ponerse los tapones porque sacan la mandrágora y comienza a gritar. Y es muy linda, pero si la miramos hoy en día, es muy hermoso toda la mitología. Bueno, no digamos mitología, es todo hermoso todas las historias, todas las vivencias más bien, que están alrededor de esta planta, de estas raíces. Pero si las utilizamos hoy en día, podemos utilizarla a nivel mágico para traer la abundancia, el éxito, el dinero, para despertar incluso las memorias de la bruja, la bruja y el brujo, que está en cada uno de nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque la mandrágora, así como todas las plantas, tiene una memoria ancestral. Y si la memoria ancestral de la mandrágora está enfocado hacia el trabajo de la bruja de antaño, la bruja antigua, ella va trayendo toda esa memoria. Entonces lo que debemos hacer nosotros a nivel moderno para trabajar con la mandrágora es pedirle sobre todo que despierte la memoria antigua de la bruja y del brujo que está dentro de nosotros. Si bien la mandrágora es muy difícil de encontrar en muchos de nuestros países, es muy difícil. Lo que podemos hacer es invocar el espíritu de la mandrágora. ¿De qué forma invocar un espíritu de la mandrágora?
lo que podemos hacer es tener una imagen de la mandrágora en nuestro altar. También podemos en una meditación visualizar las raíces de la mandrágora entrando por la planta de nuestros pies, como si nos tuviéramos algo así como adentrando a la tierra y que comenzaran a salir de tus pies. Y hubiese una mandrágora, visualizamos una mandrágora debajo de la tierra. Entonces nuestras raíces van entrando a la tierra, la mandrágora que está dentro de la tierra va a comenzar, vamos a visualizar que está comenzando a surgir y se hace uno con nosotros, con nosotras. Y vamos a visualizar cómo de ella comienza a salir una luz que nos llena, nos penetra. Esa sería una forma sencilla. Está bueno hacer un día de estos una charla sobre la mandrágora y trabajo mágico con la mandrágora. Vamos a tenerlo en cuenta para el próximo encuentro mágico, para el próximo festival mágico. Por ahí lo voy a anotar porque me gustó tu idea, Ara. Bueno, la idea que subió de la pregunta de Ara. Y es una forma sencilla, una forma que puedes ir practicando para conectar con el espíritu de esta planta. No sé si tienen alguna otra preguntita. Muchos agradecimientos, muchos saludos, algunos comentarios de historias que les han pasado. ¡Qué lindo! Sí, sí. Si quieren, al final leemos un poquito de las historias y así compartimos un poquito para no desviarnos, porque el tiempo pasa y pasa. Solamente tengo prácticamente una hora, entonces vamos a ir avanzando. Entonces, como le decía, ya estamos en el tiempo moderno y todo el practicante de magia debe tener esta conexión con la tierra. Y conocer la conexión con la tierra es conocer los principios de la magia, que son, bueno, hay una ley de oro que en estos días estuvimos hablando sobre ella precisamente, qué es lo que quieras, más no le hagas daño a nadie. Y a eso también incluimos a la naturaleza, a todo lo que hay en ella, las plantas, las hojas, hasta el tallito más pequeño que esté surgiendo, hace parte de esa ley mágica. Los principios del herbalismo son eso: respeto y amor hacia la naturaleza, conexión con la madre tierra. Otro de los principios fundamentales es reconocer que todas las plantas, todos los árboles, todo lo que existe en la naturaleza está provisto de un espíritu. Y por estar provisto de un espíritu, tiene características como tú, como yo. Siente igual que tú, tiene, digamos, características que lo definen. Entonces vamos a ver que todas las plantas tienen un propósito, tienen una característica. Como les dije ahorita, la manzanilla puede ayudarme para aliviar la pancita, estomacales, pero también a nivel esotérico me ayuda a tener una conexión, a elevar las frecuencias vibracionales en mis prácticas mágicas. Por eso muchas veces recomiendo que la utilicen antes de realizar rituales, antes de abrir círculo, incluso antes de hacer alguna práctica mágica, porque eso es lo que hace el espíritu de la manzanilla: abrir nuestras frecuencias vibracionales para conectar con el ser divino con el cual estamos trabajando energéticamente en alguna práctica mágica. Bien. ¿Pregunta? Acá preguntan, por una parte, en cuanto a qué árbol o planta, diría yo, al respecto es similar a la mandrágora en nuestro continente. Y después, por otra parte, en cuanto a lo que hablabas de conexión, digamos, cómo pueden trabajar con la conexión con la naturaleza dentro de este tiempo de cuarentena. ¡Qué hermoso! Fácil. Aquí se toma otra hora. Bueno, ¿preguntó Ara o preguntó otra persona? No, preguntó otra persona. Déjame ver, es Gisela. Bueno, Gisela, me gustaría que me dijeras de pronto en qué país te encuentras. Pero si hablamos del continente, como vamos a hablar de Sudamérica y de Centroamérica. ¿Qué planta con esta característica de la mandrágora puedo conectar? Podría ser
la salvia, puede ser la salvia. ¿Por qué la salvia? O si quieres una raíz, puede ser el jengibre también. Pero si quieres una que tenga como esa conexión energética, o sea, similitudes energéticas, De Argentina. Sí. Argentina, la salvia. ¿Por qué te digo la salvia? La salvia se ha usado incluso desde el tiempo prehispánico como vehículo espiritual, como vehículo de los espíritus. Incluso los indios americanos utilizaban la salvia para sahumar, para limpiar la parte energética, no solamente para sanar el cuerpo físico, sino que reconocían en la salvia algo así como un puente ancestral, un puente, digamos, sí, con los ancestros, que traía los conocimientos para las tribus, para los pueblos. Entonces, si hablamos ahorita, hace un rato, de que la mandrágora traía como que esa memoria de la bruja, la salvia también nos traería esa memoria porque vienen siendo conectadas perdón, desde hace muchísimo tiempo. Entonces, con ella podemos también avivar esa bruja, esa parte ancestral, la bruja que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la otra pregunta? Bien, como dato de color, en Argentina, en la zona de Trelew, se da la mandrágora, la están cultivando y la venden por Mercado Libre. Chivo, ¿no? Perdón. Pero por ahí la haciendo quieren. publicidad a Mercado Libre. No, bueno, pero qué sé yo, por ahí la quieren y Sí, se o sea, encuentran. sí me pareció curioso porque creo que en Argentina la consiguen. Pero igual si no puedes conseguirla por alguna u otra razón, la salvia. La otra pregunta que habías hecho, ¿Cómo conectar con la naturaleza en estos tiempos de cuarentena? ¿cómo conectar con la naturaleza en tiempo de cuarentena? Hermosa pregunta. Bueno, conectar con la naturaleza en este tiempo de cuarentena. Si bien muchos de nosotros, de nosotras, afortunadamente teníamos plantitas en nuestra casa, tenemos plantitas, hierbas, porque constantemente estamos trabajando justamente con las plantas. Pero, perdón, perdón, pero las personas que de pronto no tienen ese acceso a ir al mercado, a comprar plantas y demás, pueden hacer algo que es muy hermoso, que pueden hacer. Algo que yo recomiendo, y una vez un estudiante me dijo, bueno, tenían una actividad acerca sobre abrazar un árbol, tener esa conexión con el árbol, pero en el lugar donde ella se encontraba, no tenían estos árboles o no hay árboles frondosos como en otras partes. Entonces lo que le dije fue, toma una hoja de papel, cierra tus ojos y visualízate en un bosque. Visualízate en un lugar verde, donde estés rodeado de muchos árboles, de flores, de plantas. Realiza esa meditación. Cuando estés meditando, cuando estés visualizando, mira, visualiza frente a ti como si estuviera un gran árbol. Mira sus hojas, sus raíces, su corteza. ¿Qué árbol es? Intuitivamente siente y espiritualmente siente qué árbol es. Cuando termines de realizar esa meditación, toma la hoja y el lápiz que te dije que tuviera cerca de ti y dibuja el árbol y dale un nombre. Puede ser roble, sauce, sauco, mirto, espí, cualquiera. Cuando tengas ese dibujo, ese va a ser tu árbol guía en ese momento en puntual. Yo les recomiendo que hagan esa meditación, dibujen ese árbol, denle un nombre, porque ese es su guía en la naturaleza. Ese va a ser su animal maestro en este tiempo de pandemia y esa energía va a estar con ustedes. Luego de que reconozcan cuál árbol es, van a investigar qué espíritu es. ¿Qué espíritu tiene? ¿Qué características tiene? Suponiendo, me salió el sauce. En mi visualización vi el sauce. ¿Qué se trata el sauce? El sauce me habla de energía femenina,
me habla del fluir, de los sueños, de la intuición, entonces esa energía de ese árbol va a estar conmigo. Por tanto, cuando ya tenga el dibujito, voy a poner ese dibujo en mi altar, en mi espacio personal, y voy a tratar por lo menos 5 minutos al día sentarme eh, frente a ese dibujo y voy a llamar a ese árbol por su nombre y voy a hablar con él, como si fuera una conexión, como me siento a charlar con un amigo, porque justamente es eso, un soporte, un amigo, un guía, así como hay animales maestros, tenemos árboles maestros. Entonces, es una linda práctica para nosotros que estamos en la ciudad, que no podemos salir con este tiempo de pandemia, peor, mucho menos. Y también es lindo que con tus manitos dibujes el árbol, porque así mismo tú estás transmitiendo tu energía y estás viendo cómo lo ves, cómo lo visualizas. Entonces es algo también que tú creaste, se desprende de esa conexión con el ser divino que se conecta con las deidades, sea cual sean tus deidades, sea cual sean tus guías. Los árboles, las plantas no tienen distinción de una deidad a otra, no tienen distinción de una creencia a otra. Entonces es una linda práctica que da para otro video también, árboles maestros, voy a anotar. Bien, acá Fernanda justamente preguntaba al respecto de que le hablaban los árboles y sentía esa conexión, pero no sabía cómo trabajarla, así que sin querer quedó respondida la pregunta también, Claro, ¿no? claro. Después preguntan sobre la belladona. Tanto que- Bueno, para mí la belladona es una flor muy especial y les voy a contar un poco la historia también. Y de ahí viene el nombre voy a revelar mi secreto, el nombre de la escuela de Belladona, Escuela de Magia Wicca. Un poco de Fernanda, te voy a decir Fernanda, esa conexión que sientes así rápido, rápido, que sientes con un árbol en particular, es porque quizás es tu guía o es uno de tus árboles maestros en la naturaleza. Entonces, por ahí si realizas estas meditaciones con ese árbol en puntual, si lo dibujas, puede que descubras cosas muy lindas y ya lo definas como tu guía. Bien, la pregunta que me gustó muchísimo acerca de la belladona. Belladona. ¿Quién me preguntó? Es sobre la belladona, si podías hablar un poquito. Bueno, la belladona tiene un montón, así como la mandrágora. Cuando yo iba a escoger el nombre de la escuela, bueno, listo. La escuela, como es de herbalismo fundamentalmente, de magia wicca, pero tenemos mucho la parte herbal, ¿qué nombre ponerle? Y la verdad se me vino incluso la mandrágora, pero luego pensé en la belladona. ¿Y por qué pensé en la belladona? La belladona se le ha atribuido muchísimos, digamos, muchas historias y la han asociado mucho con esto de la oscuridad. Incluso se decía, la iglesia decía que la belladona, dentro de la belladona, se encontraba un demonio y se encontraba Satanás. Entonces decían que el espíritu que estaba dentro de la belladona podía salir y dañar a las personas que estaban a su alrededor. También se utilizaba como un veneno bastante, muy letal. Eh, y como era en ese tiempo imperceptible saber el veneno, las mujeres, las brujas, muchas veces antes de ser capturada por los inquisidores, tomaban las flores de la belladona y la consumían antes de ser capturada y preferían morir por la fuerza mágica y venenosa de la belladona que por sus inquisidores. Entonces, también algo curioso es que la belladona es una flor muy sencilla, ustedes la ven y es muy linda, es pequeñita, no pareciera que fuera tan letal. Y el por qué yo escogí el nombre de mi escuela como Belladona es porque si bien a la Belladona se le dio como que todo esta parte medio oscura de maldad,
En realidad la belladona también nos habla un poco acerca de la oscuridad que está en cada uno de los brujos y de las brujas. Pero no visto porque la palabra oscuridad se la ha visto como algo malo, como algo negativo, como algo oculto. Y en realidad la oscuridad nos permite ver nuestro interior, nos permite descubrir el ser que hay en nosotros, el saber que podemos dar vida, el poder renovar, el poder dar a los demás, pero que también hay una parte de nosotros que nos permite protegernos, que nos permite algo así como preservarnos. Y justamente esto hace la belladona. Puede mostrarse como una flor hermosa por fuera, brindar muchísimas propiedades mágicas ancestrales, pero también tener esa parte oscura que le permite descubrirse y que algo así le permite protegerse de la afuera. Algo, aspecto que debemos de tener cada uno de nosotros, preservarnos y abrazar también esa oscuridad que está en cada uno de nosotras. Como les digo, no visto desde un punto de vista negativo, que voy a dañar al otro, ahora sí voy a hacerle brujería para dañar a otros, no. Es una oscuridad que, como te digo, te permite reconocerte en tu totalidad, que te permite no solo mostrar lo que aparentemente mostramos en la parte física, porque muchas veces mostramos solamente eso en lo físico y no revelamos el interior que está en cada uno de nosotras. Y muchas veces a los que estamos en la magia, en la brujería, se nos ha dado como de pronto, se nos ha tachado un poco de malos o de personas que no tienen principios y demás, pero en realidad creo que el tener esa conexión con lo divino y buscar y adentrarte en tu interior, en esa parte oscura que nadie le gusta y que nadie quiere ver, comenzar a sanarla y sacar esa flor hermosa. Entonces, eso fue un poco de la historia relacionada también con la escuela de belladona. Bien. Quedan 10 minutos. ¿Querés hacer una idea o hay preguntas? Pregunta. Seguimos con Vamos a resolver las preguntas. Les prometo que voy y ir respondiendo después todas las preguntas que hay. A sacar un tiempo para hablar de más aspectos sobre el herbalismo, para el próximo encuentro, próximo festival. Preguntan si así como el orégano que se utiliza, digamos, puedes usar la hierbabuena también para los dolores de cabeza, si se los puede mezclar incluso. Sí, pues yo te recomiendo que para dolores de cabeza puedes combinar el orégano con un poco de hierbabuena, muy poquitas hojas de hierbabuena, porque a veces puede ser, el orégano es fuerte en cuanto a sabor. Creo que es fuerte en cuanto a sabor la primera vez que lo tomas, ya después no es tan fuerte. Pero al estar junto con una planta como la hierbabuena, sí como que los sabores son un poco penetrantes, son un poco fuertes. Entonces trata de poner cantidades iguales de ambas, no más que la otra, sino siempre cantidades iguales. También puedes hacer algo, cataplasma, no sé si conocen esa definición. Cataplasma es tomar todas las hierbitas, usarlas, puedes ponerle algún tipo de aceite, incluso si no tienes de pronto algún ungüento, alguna crema, y bueno, Ani, ¿con qué lo hago si no tengo para hacer la cataplasma? Incluso un poquito de aceite de la cocina, lo mezclas bien y puedes poner en la parte de las sienes. Puedes tomar en infusión, les recomiendo 2 veces al día y, como te digo, la cataplasma de estas 2 hierbas en la sien. Podrías utilizar, podrías, digamos, hablar de la energía del laurel, propiedades. Propiedades. Bueno, el laurel. El laurel es uno de los árboles maestros, guías, son uno de los árboles muy antiguos. Recordemos que en Roma, en especial Roma y en Grecia, lo utilizaban como símbolo de poderío, de triunfo.
Entonces la asociación de este árbol está enfocado hacia eso, hacia el triunfo, hacia el éxito, hacia la perseverancia en tiempos de escasez y de lucha. Es un árbol, algo así yo le digo como un árbol guerrero, porque a pesar de que hay circunstancias difíciles, el laurel, la energía de este espíritu siempre está presto a saber que va a triunfar, que va a salir de ese momento difícil y va a obtener ese galardón o esa riqueza que se desea. Recuerden que se utilizaban en las coronas reales como símbolo de poderío y de reinado. Bien, por otra parte preguntan en cuanto a la parte de árboles, en su momento cuando hablaste del dibujo, de hacer un dibujo, si puede ponerse dibujo bajo la almohada. Sí. En esto siempre les digo, y siempre es como que algo que les recargo mucho a los chicos que están tanto en Aquerra como en Belladona, que es que se dejen llevar por su intuición. Si tú sientes colocar ese dibujo debajo de tu almohada, puede ser que, digamos, uno de tus dones mágicos, espirituales, sean a través de los sueños. Y tu comunicación puede ser a través del mundo onírico de los sueños. Entonces, quizás al ponerlo debajo de tu almohada, ese árbol te diga, se comunique contigo y te dé los mensajes que estás necesitando en ese momento en puntual. Bien, acá preguntan si se pueden invocar a los espíritus de las plantas o de la naturaleza para protección en casos de contingencia, como incendios, inundaciones. Sí. Muy lindas preguntas. Ustedes siempre pueden conectar e invocar los espíritus de las plantas, de las flores, incluso de las piedras. Pueden invocar los espíritus porque ellos tienen memoria y tienen sus espíritus. En este caso en puntual, y lo que puedes hacer es invocar árboles, flores o plantas que tengan asociación al elemento agua, como es el caso de, digamos, del sauce, sobre todo de las flores, como la rosa, la margarita. ¿Por qué elementos agua? Porque van a traer esa energía. Pueden invocar esa energía para que estos espíritus se eleven y traigan la presencia de este elemento sobre la zona o el lugar que se necesita. Bien, preguntan si... Perdón. También pueden invocar a las plantas que tengan asociación al elemento aire. Bien, preguntan si el estramonio se da en Sudamérica o si sabes si hay en Sudamérica. El estramonio. La verdad, estramonio es muchas veces es porque las entonces, incluso muchas veces es porque las mandas a pedir y te las traen. No te podría decir un lugar en específico que esté distribuyendo porque en realidad te estaría mintiendo. La verdad es que no sé, pero por ahí te puedo investigar, averiguar con otras personas a ver si tienen algún dato para que puedas adquirirlo y de pronto en este momento más difícil sea tenerlo, adquirirlo. Bien, después pregunta también cómo, perdón, cómo levantar la esencia de las hierbas y que si haces una ofrenda o qué ofrendas después de usarlas. Bien, antes de usar una planta para cualquier preparado, ritual, magia, se hace lo que es el despertar de los espíritus de las plantas. Existen muchas formas de despertar ese espíritu de las plantas, dependiendo del brujo, dependiendo de la bruja, dependiendo de la tradición. O sea, hay muchas formas. Una forma fundamental que yo hago, que es muy sencilla y la pueden hacer todo el que quiera conectar con las plantas, es soplando de nuestro aliento vital, pidiendo despertar ese espíritu siempre antes de hacer, como les digo, cualquier preparado ritual y demás. Al terminar el preparado o lo que se haya hecho, se le da las gracias al espíritu.
Muchas veces creemos que para poder conectar con ellos tenemos que hacer grandes rituales o algo súper místico y las palabras más estructuradas, y no. Como les digo, ellos son espíritus como el que tú tienes, como el que yo tengo, y podemos conectar con ellos como si fueran nuestros amigos, conectar con ellos como si fuesen nuestros guías, nuestros dioses, así como muchas veces le pedimos al dios, a la diosa, ayuda mental, o decir, Pino, ayúdame a poder avanzar así como tú te elevas y tus capas cada vez se van elevando al cielo, permíteme que yo también me eleve hacia ese objetivo que estoy buscando. ¿Sí me entienden? Es como comenzar a entrarnos en este mundo conociendo sus características eh, y con base a conocer sus características, saber cuándo acudir a ellos o saber a cuál acudir según mi necesidad, porque la Madre Tierra también los dejó en la naturaleza para que acudamos a ellos en nuestras necesidades, a nuestro favor. Se nos ha acabado casi el tiempo, ya llega el siguiente evento. Sí. Aquí veo que podemos... Tenemos unas 20 preguntas más casi. Bueno, sé que todos, muchos quedaron con un montón de preguntas. Voy a anotar esas preguntas, les prometo que voy a anotar esas preguntitas y voy a estar escribiéndoles, respondiéndoles. No les voy a decir que voy a responder ya, sería mentira, pero mañana voy a estar mirando esas preguntas que me hicieron y voy a estar contestándoles. También me gusta que me hagan estas preguntas porque también me dan ideas en base a sus inquietudes de hacer algunos videos con relación a estos temas sobre despertar los espíritus, cómo saber cuál es mi árbol guardián. Están muy chéveres esas preguntas y me gusta que la hagan, así que bueno, gracias por haberse conectado. Disculpen si quedó alguna preguntita en el aire. Como les digo, mañana me voy a dedicar a responder todas sus preguntas. Gracias por haberse conectado, por haber estado acá.